Generalmente, cuando la vida pide innovación y uno responde siempre de la misma manera estereotipada o la única que sabe o la única que se anima, un síntoma sostiene el diálogo con la realidad. El síntoma depende si es personal, si es institucional, si es social, pero no hay forma de abordar la transformación exterior sin una transformación interior. Esa transformación interior puede ser personal, ser social, ser empresaria, ser grupal. Lo que nosotros estamos viviendo como sociedad, básicamente desde el inicio del siglo, después a mitad de siglo hay otro gran cambio, es una vorágine de situaciones nuevas desde distintas dimensiones que llegan hasta el momento de la pandemia, que es el gran punto de bifurcación de los cambios, donde el tiempo que se iban a dar los cambios hacia futuro se comprime en 2 o 3 meses. Ese es el gran impacto. Los cambios que se podrían haber dado entre 5 a 10 años se comprimen a meses o a un año. Salimos de la pandemia con un paisaje desolado emocionalmente y con muchísimos desafíos. Hoy la innovación no es una cuestión de lujo, es una cuestión de supervivencia. Quien no puede innovar en sus procesos, en su vida cotidiana, en sus valores, en sus creencias, en su formación también, cada vez le va a resultar más difícil atravesar los desafíos que va proponiendo la vida en general, más allá de la región donde uno esté, más allá de la institución donde uno esté, comercial, educativa, social, civil, religiosa, deportiva, y más allá de la escala, si es país, si es un grupo, si es una asociación civil. No tiene que ver con personas, sino que tiene que ver con un movimiento social que además ahora se le agregan las transformaciones tecnológicas. Antes de la pandemia, hacia el año, no sé si 2015, 2016, hubo un documento muy interesante del Foro Económico de Davos que planteaba la cuarta revolución industrial, con el advenimiento de la biotecnología, Internet de las cosas y lo que en aquel momento empezaba a ser incipiente inteligencia artificial. Hoy eso se ha potenciado con la herramienta de inteligencia artificial, que empieza a reemplazar procesos y procesamientos. Entonces, hoy el gran desafío no es el procesamiento, porque hasta uno lo puede tener gratis en muchos servicios. El gran desafío es cómo volver a generar encuentros y vínculos para poder trazar un panorama, un paisaje, un horizonte colectivo que permita transitar esto, que puede ser desafiante, que puede ser absolutamente apasionante y que puede darle a las personas, a las organizaciones y a los grupos oportunidades para crecer. Siempre hay posibilidades. Cuanto más variables estén entrecruzadas en un contexto, más abierto es el contexto. Ahora, si nosotros estamos cerrados, cuadrados en nuestra perspectiva, no vamos a ver posibilidades en medio del contexto. Siempre hay posibilidades. A mayor apertura del contexto, este es un momento de mucha apertura porque hay muchas variables jugando y que van generando situaciones nuevas. Siempre hay más posibilidades. Ahora, no podemos afrontar esas posibilidades con paradigmas, modelos, procesos, procedimientos, creencias que nos llevaron hasta aquí, digamos. Yo creo que este es el momento de decir, muy bien, agradecemos lo que nos trajo hasta aquí, pero ahora hay que crear algo nuevo, porque el paisaje que tenemos adelante es absolutamente nuevo, genera cosas nuevas todo el tiempo y lo que nos está pidiendo a las personas, a los líderes, a las organizaciones, a las empresas y a las instituciones es innovación. Para afrontar lo nuevo hay que crear algo nuevo. Si yo repito
Lo que me hizo llegar hasta aquí creyendo que puedo con eso atravesar lo nuevo, es probable que un síntoma me lleve a transitar los próximos meses o años. Nosotros los humanos somos los únicos mamíferos que pueden transitar su vida cotidiana acarreando un síntoma personal, institucional, relacional, político-social. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los próximos años. El síntoma lo que muestra es la imposibilidad de renovación en la vida de las personas, individual o colectivamente. En este programa y se escucha constantemente que para entender lo que está pasando no se puede mirar al pasado. Todas las nuevas tecnologías, muchas de ellas no tienen referencias hacia atrás. La exponencialidad es algo que no estamos acostumbrados a entenderla como algo que pasa de 1, 2, 4, 8, 64, cuando antes íbamos contando de uno en uno los cambios. Las cosas demoraban mucho más tiempos para ser afirmadas. Hoy los cambios son constantes. Entonces, en esa vorágine, ¿cómo reaccionamos? Lo que pasa es que nosotros hemos sido formados con una lógica de poner el futuro en el tiempo, en el calendario, los vencimientos, los planes estratégicos de las organizaciones, todos están referidos en el tiempo. Y el futuro no está en el tiempo, está en un lugar aspiracional, a dónde queremos estar. El tiempo va a ser táctico y tendrá que ver con cómo atravesamos ese trayecto o ese camino hacia el lugar donde queremos estar. Si nosotros ponemos el futuro en el tiempo, lo hipotecamos y con esta enorme vorágine de innovación lo hipotecamos a la semana, porque ya ese tiempo al cual habíamos pensado, a la semana de haberlo pensado ya no existe más. Entonces, el punto más importante es cómo podemos construir un punto de futuro, un espacio de referencia para ir detrás de ese espacio, para crear los pasos en ese espacio. Si no, es como mirar el futuro de espaldas. Siempre pienso y trabajo con la gente. Los verbos que te llevan al pasado no son los verbos que te llevan al futuro. Al pasado te pueden llevar recordar, resolver, sanar, perdonar, pero los que te llevan al futuro son soñar, creer, innovar, crear. Entonces, el punto para poder lograr vínculos que permitan cómo llegar a dar ese pasito hacia lo nuevo es trazar una perspectiva inspiradora de futuro. Nadie se mueve de su presente, aunque sea doloroso el presente, y eso yo lo he vivido en trabajo con muchas organizaciones sociales en toda Latinoamérica. Nadie se mueve de su presente si no encuentra en el futuro algo que valga la pena. Entonces, ese para mí es un gran desafío del liderazgo. ¿A qué futuro están invitando los líderes? Cuando un líder invita a un futuro en el tiempo, vamos hacia el plan estratégico tanto, 20 tanto, me está invitando es una invitación tan burocrática que no tiene nada que ver conmigo. Entonces, yo creo que el factor clave es, para poder transformar estas condiciones de vida, no hay que resolver el pasado, hay que transformar el futuro y desde ese lugar traer algo nuevo a tu vida, vida personal, vida grupal, vida institucional, detrás de lo cual empezar a alinear la fuerza, los recursos, los vínculos, las relaciones. Si no, estamos dando vueltas siempre sobre los mismos ejes burocráticos. Hoy creo que el momento histórico pide cómo ser artífices de encuentros entre empresas, asociaciones, personas, para crear un punto de referencia hacia dónde ir. El otro punto clave es que nosotros creemos que el cambio tiene que ver con reemplazo de lo que me incomoda. En mi trabajo personal siempre veo lo siguiente: el cambio fracasa porque busca el cambio. El cambio se va a dar si hay condiciones para que lo nuevo entre en esa organización, empresa o vida personal. Entonces, el cambio no es el reemplazo de lo que me incomoda, inclusive de las personas que
que incomodan o que no funcionan. El cambio tiene que ver con crear condiciones para que en ese sistema humano lo nuevo sea posible. Si lo nuevo es posible, empieza a cambiar. Empieza a generar nuevos patrones de vida. Eso es el cambio, no es a lo mecánico o inclusive muchas veces a lo médico. Le reemplazo esto que no funciona por algo que funciona. En las relaciones humanas eso no funciona. El cambio es posible si ese sistema humano permite que lo nuevo ingrese. ¿Qué ocurre frente a un momento histórico de tanta vorágine de innovación? Muchas veces las personas, por temor, por supervivencia, y eso es casi automático, empiezan a cerrarse por una cuestión de autoprotección. Entonces lo nuevo es imposible y empiezan a repetir el pasado. Con lo cual queda uno dando vueltas sobre lo mismo, y hoy el contexto sí arrasa con todas sus innovaciones. Ahí la ansiedad aparece porque fusionamos dos niveles de intervención, el futuro y el presente. La ansiedad técnicamente es la anticipación de resultados que no existen, que lo empezamos a elucubrar. Entonces, el futuro es un horizonte de referencia, para lo cual eso es para mí lo estratégico. Lo táctico es cómo resolvemos el camino. Y ahí sí hay tiempos, es decir, ¿cuál es el próximo paso para resolver el presente con una perspectiva de futuro? Porque la ansiedad va a aparecer cuando uno empieza a meterle argumentos y narrativas que no existen, pero esos argumentos y narrativas lo que hacen de alguna manera es contener la vorágine química de las emociones que saltan internamente en el cuerpo o en el grupo. Pero en realidad nosotros vivimos en el paisaje que describimos narrativamente y por eso quedamos entrampados en esta narrativa anticipatoria de algo que todavía no existe y perdemos de vista intervenir en lo que realmente existe. Entonces estamos enfrentando el futuro desde una perspectiva de supervivencia. Estamos enfrentando el futuro, pero intentando resolver el pasado. Yo creo que esa es la gran paradoja hoy del cambio, es trazar un aspiracional de futuro que nos permita un horizonte. No estoy hablando de un propósito, no estoy hablando de una visión, de una misión, porque eso todavía está lejos. Hoy es un horizonte de referencia. Es un punto hacia dónde ir e ir resolviendo paso a paso el camino que te va a llevar a derivaciones, indudablemente. Te va a llevar a derivaciones, pero con un punto de referencia, porque si no, o aparece la ansiedad de ir cargando de narrativas lo que no se cumple, o aparece la frustración, la frustración es la sensación de que esas narrativas te están poniendo en un lugar que no existe. Entonces vos te estás frustrando porque no llegás a un lugar pero que te inventaste, que no es más que un conjunto de palabras y de argumentos. Entonces el gran desafío es cómo trazar un punto de referencia que permita un horizonte. Ese es un nivel de intervención, eso es estratégico, y lo táctico es resolver la ansiedad del presente, los vencimientos, las coyunturas, los problemas legales, operacionales, financieros. Pero si esa intervención táctica no tiene un horizonte de referencia, uno queda atrapado una vez más en dar vueltas sobre su mismo eje y no salta, no crece, no hay nada nuevo que ingrese. ¿Y qué pasa cuando nos resistimos al cambio? ¿Qué pasa cuando vemos que todo está cambiando y que nosotros también necesitamos cambiar? Cambia muchísimo el afuera y nos resistimos en el adentro. El cambio tiene dos motores, decisión o crisis. Cuando estás en crisis es medio inevitable el cambio. Lo que sí también no es tan genuino, porque o uno cambia o muere, cierra, quiebra, etcétera, etcétera. No hay mucha instancia.
La decisión es el primer paso del cambio, el segundo paso es la determinación, es sostener la ansiedad, es sostener cómo uno negocia con lo nuevo. Para eso necesita el punto de referencia, porque uno tomó la decisión, dio el primer paso y de pronto, ¿qué hace con todo eso nuevo que empieza a aparecer? ¿Cómo le empieza a dar forma? ¿De dónde se agarra uno para poder seguir adelante? Si no tiene ese horizonte de futuro, corre rápidamente hacia el pasado nuevamente. De alguna manera vuelve a aparecer el peso del futuro en la balanza de qué es lo que vale la pena. Y ahí es donde justamente muchos sistemas humanos, para hablar en términos generales, desde lo individual, pareja, familia, hacia adelante, no dan un paso hacia lo nuevo, porque lo que perciben es que no vale la pena esa invitación hacia nuevo para moverse. Entonces, el punto es cómo uno crea condiciones para que algo se abra en ese sistema humano, en esas creencias, para hacer posible lo nuevo. No patear el tablero, hacer una gran revolución, porque eso tampoco lleva a los cambios. Las revoluciones en sí tampoco generan cambios, muchas veces generan frustración. Sino que el punto es cómo el cambio se introduce desde aspectos más simples, cotidianos, eso depende de qué tipo de organización o grupo estemos hablando, para que lo nuevo ingrese y desde ahí se amplifique y se multiplique. Nosotros muchas veces, ante la ansiedad del cambio, lo que buscamos es que ya, mañana, las cosas estén en otro estado. Y eso no es posible, eso no existe. Entonces, un horizonte de referencia, pequeñas intervenciones en el presente para resolver lo coyuntural, pero también para abrirlo a ese sistema humano a que pueda alojar lo nuevo. Si no puede alojar lo nuevo, no va a haber cambio. Aunque en el presente esté lleno de innovación y se compró la última maquinaria, la última tecnología, pero en realidad no está cambiando. Se está entreteniendo dentro de un mismo eje. ¿Por qué? Porque está repitiendo, no hay nada nuevo que transformó esa estructura organizacional. Y el cambio puede venir muchas veces de una conversación que de pronto con un proveedor alguien dijo, ¿y esto es posible? O con un cliente y dijo, esto es posible. O con alguien fortuitamente en el medio de un lugar que le planteó una pregunta que introdujo una inquietud. El cambio puede venir de cualquier lugar, si estamos abiertos a que entre, si no, no va a responder, digamos. Uno se va a dar cuenta que cuanto más no tenga su propio discurso, más difícil va a ser el cambio. Entonces yo te diría, ¿cómo uno reemplaza un no potente por algunos sí posible? No puedo esto, pero entonces sí que puede, para poder abrirlo a lo nuevo. Porque no se trata de cortar un nudo de nostalgia y de resistencia, sino de desatarlo. ¿No? ¿Y cómo lo va a desatar? Con pequeños movimientos. Ha sido demostrado en la última elección general en la República Argentina la ausencia de líderes que tiene el país. Pero no es un problema solamente de Argentina, es un problema mundial, porque los liderazgos, y no dejemos de hablar solamente a nivel nacional, sino mirémonos cercanos a lo que tenemos cada uno de nosotros, y los liderazgos son cada vez más escasos, porque los liderazgos también necesitan reformularse y buscar referencias para entender y llevar y ayudar a gente a que transite este nuevo camino. El proceso de pérdida de referencia comienza desde el siglo pasado y va perdiéndose la referencia de a quién le creo. ¿A quién le creo filosóficamente? ¿A quién le creo de alguna manera políticamente? No lo sé, espiritualmente. Creo que también el advenimiento de Internet y la amplitud de voces
ha hecho que haya muchas voces. Antes, mi referente yo lo podía leer de vez en cuando en la columna de un periódico, en un libro, o podía asistir a una presentación personal. Hoy el advenimiento de Internet ha como aplanado esa diversidad de voces. Hay muchas voces, gran parte de esas voces no son sólidas, y las que son sólidas quedan dentro del mismo muchas veces nivel superficial del medio. Entonces yo creo que hay una doble causa, al menos inicial. Los líderes fueron perdiendo credibilidad, están tan desconcertados como las personas más normales, y por otro lado, el acceso al contenido y a la información ha aplanado superficialmente la solidez de algunas versiones y de algunos argumentos de la realidad. Entonces, la gran pregunta es: ¿a quién le creo hoy? ¿Y por qué un influencer puede tener mucho más credibilidad que un intelectual? Sí. Creo que ahí confluyen muchas cuestiones. El medio es una de esas, y los contenidos y la educación es otra de esas. El gran desafío es, bueno, esto es de alguna manera un movimiento actual, hacia dónde nos va a llevar, es cómo seguimos con ese nivel de superficialidad de contenidos, abordando la profundidad de cambios que tenemos por delante.